Hola, en este video se hablará acerca de la detección de E. coli 157H7 por inmunoensayo de flujo lateral. Este trabajo es realizado como proyecto final de bacteriología. Los autores son Rebeca Espinosa, Rafael Garibay, Gerardo Ojeda, Susana Barrera y Alan Santoyo. E. coli 157H7 es una bacteria gram negativa con forma de bacilo, móvil gracias a flagelos perítricos, y no tiene agrupación observada al microscopio. En el lipopolisacárido expresa el antígeno 157, mientras que en el flagelo expresa el antígeno 7. Suele medir de 1 a 2 micrómetros de largo y tiene un diámetro de alrededor de 1 micrómetro. La patología que causa E. coli 157H7 comienza cuando el equilibrio humano-microorganismo-ambiente se ve alterado, promoviendo la entrada de este al humano. Por ejemplo, las vacas son reservorios de bacterias, y el humano al comerlas entra en contacto con estas. Posteriormente, el microorganismo se establece gracias a sus fimbrias y comienza a crecer. Su unión causa lesiones celulares, aplanando microvellosidades y liberando la toxina Shiga, la cual provoca apoptosis y desprendimiento de mucosas. Entonces surgen las diarreas sanguinolentas junto con calambres abdominales. Por esta situación, el tratamiento consiste en cuidados de soporte y mantenimiento de la hidratación para la recuperación de aproximadamente 10 días. E. coli 157H7 tiene diversos mecanismos para infectar y crecer en los humanos. Los factores más importantes involucrados en su patogénesis son estructuras adhesivas llamadas Curlis fimbriae. Estas funcionan para unirse a varias proteínas del huésped, como los receptores RLR2 y TLR1, logrando así su establecimiento en tejidos. También se encuentra el sistema de secreción tipo 3, implicado en la modulación de la señalización celular y expresión de proteínas de la célula epitelial afectada. Este sistema secreta proteínas T3SP, las cuales se traslocan al citoplasma de las células epiteliales y pueden bloquear el reconocimiento inmunitario y las vías de activación en humanos y bovinos. También está OMPA, la cual es una proteína esencial para la interacción con el huésped y la adherencia a las células epiteliales intestinales y células endoteliales microvasculares del cerebro humano. OMPX es esencial para la adherencia del patógeno a células de mamíferos y la supervivencia dentro de los macrófagos. Las toxinas Shiga son el factor de virulencia principal en nuestro estudio, por lo que se abordará más adelante. En el humano puede causar colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica. Por último, está la metaloproteasa, proteína que se adhiere al inhibidor C1 de esterasa, un regulador del hospedado de múltiples cascadas proteolíticas relacionadas con la inflamación. Es importante mencionar que existen más factores de virulencia, pero solo se mencionan las más importantes de este microorganismo. Pero, ¿te has preguntado cómo es que los profesionales diagnostican la presencia de estos organismos? Una vía es con el ensayo mencionado al inicio. Esta prueba puede ser usada para diagnóstico en pacientes infectados o como prevención, en el análisis principalmente de alimentos. Nosotros nos enfocaremos en la prevención. Es importante saber que el inmunoensayo de flujo lateral detecta moléculas específicas para poder dar una prueba positiva a la presencia de microorganismo. Para esto, vamos a poner especial atención en uno de los factores de virulencia antes mencionados, la toxina Shiga. La familia de las toxinas STX contienen dos grupos principales, STX1 y STX2, inmunológicamente diferentes. Una misma cepa puede sintetizar una de ellas o ambas o inclusive variantes de STX2. Está integrada por dos subunidades, A y B. La subunidad A puede ser escindida proteolíticamente produciendo un fragmento A1 de 28 kilodaltons y otro A2 de 4 kilodaltons, unidos a través de un puente de sulfuro. El péptido A1 posee actividad enzimática, en tanto que A2 es responsable de la unión de la subunidad A al pentámero que conforma la subunidad B, encargado de la unión del receptor GB3 de la célula hospedera. E. coli 157H7 usualmente codifica la toxina STX2, la cual es especialmente tóxica para las células epiteliales del intestino y el riñón y frecuentemente permite el desarrollo del síndrome urémico hemolítico, contrario al STX1. En el humano, pueden causar colitis hemorrágica y púrpura trombocitopénica. Por otra parte, también es posible detectar el antígeno o lipopolisacárido serotipo 157 con este tipo de prueba. El lipopolisacárido de E. coli se compone de polisacárido O, que es la porción más externa y le confiere a la bacteria su especificidad serológica. El lípido A, responsable de las propiedades fisiopatológicas de las endotoxinas, y el oligosacárido nuclear o COR, que une al lipopolisacárido O al lípido A. El lipopolisacárido es el mayor componente de la membrana externa de las bacterias gram negativas y desempeña una importante función en activación del sistema inmune.
Ahora que tenemos información suficiente sobre el microorganismo que detecta la prueba, entenderemos cómo funciona y qué la compone. La matriz utilizada en este inmunensayo consiste en una tira de flujo lateral, la cual se compone de 4 secciones fabricadas de diferentes materiales, los cuales son la almohadilla de muestra, almohadilla de conjugado compuesta de fibra de vidrio, una membrana porosa de nitrocelulosa considerada la matriz de reacción con una estructura hidrófila, que transporta los líquidos hacia la zona de reacción, y la almohadilla de absorción. El mecanismo de la prueba consiste en, primero, agregar un pequeño volumen de la muestra en el extremo de la tira donde se encuentra la almohadilla de muestra. Posteriormente, la muestra de esta almohadilla migrará a la de conjugado, donde se encontrará con un reactivo de detección, el cual estará conjugado a uno de los componentes biológicos del ensayo. Para este caso, se suelen emplear nanopartículas de oro coloidal conjugadas con anti-E. coli 157H7 IgG. En esta parte, la muestra en fase líquida moviliza y conjugado haciendo que se incorpore al flujo de la muestra, a la vez que el analito interactúa con el conjugado y comienza a migrar a la siguiente sección de la tira, la matriz de reacción o la membrana. Esta banda suele utilizarse como membrana porosa donde se han inmovilizado anticuerpos o antígenos antidiana, formando una banda que actúa como zona de captura para el inmunocomplejo. Para la detección de nuestra bacteria, puede utilizarse IgG anti-E. coli 157H7 de conejo comercial. Seguido de esta línea de detección, se encuentra la línea de control, donde se han inmovilizado otro reactivo para comprobar la funcionalidad del ensayo. Por ejemplo, anticuerpo policlonal de conejo, anti-IgG de ratón, etc. El exceso de muestra y reactivos continúa migrando a través de la membrana más allá de las líneas del test y control, hasta una almohadilla de absorbente que sirve como almacén de residuos. Así, los resultados del ensayo se observan en la membrana con la presencia o ausencia de las líneas de conjugado capturado. Se interpreta como resultado positivo cuando aparezca una línea roja en la línea control y en la línea de prueba, que corresponde a STX1 y STX2. En caso negativo, la línea roja aparecerá solo en la línea control. Se pueden obtener resultados inválidos al observar una línea roja solo en la línea de prueba o si no se presenta ninguna línea. Un resultado dudoso se refleja cuando una de las líneas presenta coloración tenue. Aparte de lo ya mencionado, entre los principios físico-químicos se tiene que la matriz de reacción es una membrana de nitrocelulosa por su gran capacidad de inmovilizar proteínas a través de interacciones hidrofóbicas entre los carbonos de la nitrocelulosa y la proporción proteica. Los componentes de la tira son capaces de transportar fluidos por acción capilar sin necesidad de bombas externas. La almohadilla absorbente está compuesta por celulosa y su función es mantener el flujo de la muestra y de los reactivos para evitar la aparición de falsos positivos. El kit de la prueba debe ser almacenado a temperatura ambiente o bien entre 15 y 30 grados Celsius. La prueba permite la detección e identificación del patógeno de entre 10 y 20 minutos. Los controles que se utilizan en esta prueba son control negativo, generalmente es un bofre fosfato salino a un pH de 7.4, control positivo, una cepa de E. coli 157H7, control de funcionamiento de la prueba, donde se emplean anticuerpos policlonales de conejo anti-IgG de ratón, los cuales recogerán nanopartículas de oro indicando que la muestra ha migrado por la membrana y comprobando la funcionalidad del ensayo. Las muestras líquidas se aplican directamente en la prueba sin necesidad de un tratamiento. Algunas muestras líquidas pueden derivarse de muestras sólidas o semisólidas, por ejemplo, muestras de alimentos. Estas pueden convertirse en líquidas por cualquier método adecuado, por ejemplo mezclando, picando, macerando, disolviendo, digiriendo en un líquido adecuado, como agua, solución salina ajustada o fosfatos u otros buffers. En cuanto a la sensibilidad, se ha determinado que el límite de detección se halla donde una muestra contenga por lo menos 10 a la 5 unidades formadoras de colonia sobre mililitro. Asimismo, la prueba es altamente específica. Las ventajas del inmunensayo de flujo lateral son simplicidad, bajo costo, rapidez en la obtención de resultados, estabilidad a largo plazo en una amplia gama de condiciones ambientales y alta especificidad. Por otro lado, las desventajas son que la técnica está sujeta a diversas fuentes de error, obstrucción de poros debido a los componentes de la matriz y la restricción del volumen que puede aplicarse para análisis cuantitativos. Las tiras del inmunensayo de flujo lateral son específicas, no pueden usarse para varios antígenos. Finalmente, algunos laboratorios que ofrecen el servicio de realizar este inmunensayo de flujo lateral son Higiena,